Amén. Muy bien, hermanos, vamos a seguir con el tema del Espíritu Santo y vamos a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Ya hemos hablado de su obra, de la función, hemos hablado del Pentecostés en la iglesia primitiva, el Pentecostés hoy en la actualidad, hermanos, qué significa para nosotros. Hemos hablado, hermanos, de este tema de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que nosotros creemos firmemente es una persona y no es una fuerza o una energía, sino que es, hermanos, una persona que tiene, hermanos, características de persona, en una personalidad, ¿sí? Él dice la Biblia que se entristece, se contrista, Él habla, Él puede conversar, Él toma decisiones, Él guía, Él dirige, Él trae consuelo. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es muy clara, por lo cual nosotros consideramos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero también que es una persona con características propias de una persona. Vamos a ver, hermanos, poco a poco el tema. Si hay alguna duda, hay la oportunidad de preguntar, de levantar la mano, de participar, hermanos, pues a fin de cuentas es una enseñanza, hermanos, y siempre, hermanos, si usted se queda con la duda, después usted se va con esa duda y luego después se queda siempre con esa dudita en su corazón y va a andar caminando con esa duda. Entonces no hay, hermanos, como durante la lección poder levantar nuestra mano, externar nuestra duda, preguntar, incluso comentar en la experiencia, en el conocimiento que usted tenga, para que pueda ser enriquecida la lección del día de hoy. ¿Sí, hermanos? Entonces vamos a comenzar y vamos a hablar del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, es una experiencia distinta al nuevo nacimiento, es decir, a la salvación o a la regeneración en nuestras vidas, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito pues que hay algunas corrientes o enseñanzas que dicen que el bautismo sucede en el momento de la regeneración, en el momento de la conversión. Ahorita vamos a ver con algunas bases bíblicas que este hecho no es así, sino que el bautismo es una experiencia, hermanos, separada de la regeneración. Ahora, la Escritura describe una experiencia de conversión en la cual el Espíritu Santo, hermanos, bautiza a los creyentes dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Al hablar de que el Espíritu Santo bautiza a los creyentes dentro del cuerpo de Cristo, la palabra, ahorita la vamos a estudiar en el pasaje, hermanos, da a entender que introduce o que sumerge en la iglesia o en el cuerpo de Cristo. Ya habíamos visto incluso la clase pasada que al momento de que usted creyó en la palabra, creyó en el mensaje del evangelio, en lo que el Espíritu Santo estaba tratando en su interior, y usted creyó y confesó con sus labios que usted cree en el mensaje del evangelio, en ese instante, hermanos, a lo mejor en el mundo físico no pasaba nada, simplemente sucedió que usted confesó que creyó, pero en el mundo espiritual, hermanos, en lo espiritual algo sucedieron varios eventos: la regeneración, la conversión, el bautismo en el cuerpo de Cristo, es decir, la introducción de usted, de su persona en la iglesia, en la familia de Dios, hermanos, y todo eso aconteció mientras usted, hermanos, creyó y confesó creer en el mensaje del evangelio. En la primera carta a los Corintios, hermanos, expresa de la siguiente manera: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, dice la palabra de Dios. La palabra griega que se utiliza aquí es ebaptishemen, y dice: porque por un solo cuerpo fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y dice: y a todos se nos dio a beber, ¿de qué, hermanos? De un mismo espíritu. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos? Porque cuando usted creyó, también el Espíritu Santo nos dice que Él nos selló a usted y a mí, y Él se convirtió en las arras, hermanos, para nuestra herencia eterna.
¿sí? En ese momento de la conversión. Pero cuando usted, hermanos, creyó, la palabra de Dios nos dice que usted y yo fuimos bautizados, fuimos sumergidos, fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo, ¿sí? La palabra de Dios, el apóstol Pablo hace una comparación en la carta a los Corintios, una alegoría de un cuerpo en el cual la cabeza es Cristo y el cuerpo, ¿quién es, hermanos? Somos la iglesia, ¿sí? Entonces, cuando usted cree, hermanos, el Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo, usted es introducido al cuerpo de Cristo, a la iglesia, ¿sí? Sin usted saberlo, a lo mejor en ese instante usted ya forma parte del cuerpo de Cristo en ese instante. Y la palabra de Dios dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿sí? En el sentido de que el Espíritu Santo, hermanos, ahorita también lo vamos a ver más adelante, fue quien generó esa unidad de nosotros al momento de creer, nos unió al cuerpo de Cristo, a la iglesia, ¿sí? Esto es lo que hace referencia, hermanos, el pasaje de Primera de Corintios, ¿sí? Refiriéndose a la iglesia, a la obra del Espíritu Santo, a traerlo a la iglesia. Ya lo hemos dicho, hermanos, y lo hemos comentado para nuestros hermanos ahí en casa, que sin la obra del Espíritu Santo, hermanos, era imposible, no era posible que usted y yo pudiésemos, hermanos, estar o introducirnos en la iglesia, ¿sí? Es más, si el Espíritu Santo se fuera de nosotros, hermanos, de la iglesia, perdiéramos la esencia de la iglesia y nos convertiríamos simplemente en un club social o en un lugar donde conviven varias personas, una hermandad. Pero gracias a la obra del Espíritu Santo, usted y yo, hermanos, pertenecemos ahora a la familia de Dios. Dice la Escritura, ya no somos más, hermanos, ajenos, sino que ahora hemos sido adoptados como familia de Dios. Ahora la palabra de Dios nos dice, somos coherederos con Cristo Jesús. Qué maravilloso, hermanos, es la obra de Dios en nosotros. Vamos a la siguiente diapositiva, hermanos, a ver nosotros que cada creyente, a cada uno de nosotros, hermanos, a cada creyente que es introducido en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, se le ha otorgado el privilegio de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, yo no sé si usted alguna vez, alguna persona le ha dicho, es que el Espíritu Santo, el bautismo no es para mí. Yo conozco una persona que tiene más de 50 años, alrededor de 50 años en la iglesia, hermanos, y él cada Pentecostés, él ora a Dios para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo, hermanos, es para todo creyente, es para todos nosotros. El Señor, hermanos, su deseo es dar de su Espíritu Santo. Hay un pasaje en la Escritura en Lucas donde dice, hermanos, si ustedes siendo padres malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, dice, cuanto más vuestro Padre Celestial, ¿qué dice la Escritura? Dará el Espíritu Santo ¿a quiénes, hermano? A los que se lo pidan. ¿Cuál es el problema hoy en día en la iglesia contemporánea, hermanos? En la iglesia que estamos viviendo, muchas congregaciones se han olvidado de pedir, hermanos, el Espíritu Santo. Están haciendo un lado a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Ya no hay más búsqueda del Espíritu Santo, ya no se pide el bautismo en el Espíritu Santo, ya no hay clamor, ya no se ora, ya no se ayuna, ya no se hacen retiros, ya no se ora por la presencia del Espíritu Santo en los creyentes. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo era jovencito, niño, por ejemplo, cuando yo vine hice mi acercamiento personal, o el Señor me salvó a mí a la edad de 14 años. Yo recuerdo, hermanos, en la iglesia donde me convertí, se hacían cultos, hermanos, y nos decían, va a haber retiro el fin de semana. Nos metíamos desde el jueves, viernes, sábado, domingo, hermanos, nos levantábamos a las 6 de la mañana a orar, a ayunar, hermanos,
durábamos ahí 2-3 horas y luego teníamos alguna enseñanza, volvíamos a orar y luego, hermanos, en las noches teníamos servicios de adoración a Dios, de alabanza. Hermanos, era algo poderoso lo que sucedía en aquel lugar, hermanos. Era una presencia maravillosa la que llenaba. Desde que usted entraba a la puerta del lugar, el Espíritu Santo ya se hacía sentir en los corazones. Y cuando hacían el llamado al altar, hermanos, ya las personas estaban por correr al altar, salían corriendo y era una oración poderosa, tremenda. Había bautizados con el Espíritu Santo, personas llenas del poder de Dios. Recuerdo que en una ocasión estaba la bendición del Espíritu Santo y todos comenzaban a orar al Señor, unos hablando en lenguas, hermano, otros lloraban, otros alababan a Dios y de repente, hermanos, el Espíritu Santo tomó a una de las mujeres que estaba en ese lugar y comenzó a hablar en unas lenguas, hermano, hermosas, unas lenguas espirituales hermosas y de repente pareciera, porque el Espíritu Santo, hermanos, la Biblia nos dice que Dios es un Dios de orden. Cuando esta mujer comenzó a hablar en esas lenguas, las personas que hablaban en lenguas en bendición se callaron. De repente hubo un silencio y aquella mujer hablaba en lenguas. Y cuando ella terminó de hablar, se paró entre las bancas otra mujer y empezó a hablar en nuestro idioma y empezó a decir lo que Dios, el Espíritu Santo, estaba hablando a la iglesia, hermanos. Y cuando ella comenzaba a hablar, las personas comenzaban a recibir el Espíritu Santo, empezaba a derramarse sobre el lugar del Espíritu Santo. Era algo precioso lo que se vivía, eran experiencias tremendas, hermanos, las que se vivían en ese lugar. Había una dependencia total del Espíritu Santo, hermanos, y no solamente en aquella pequeña iglesia, hermanos, sino también en muchas de las iglesias y congregaciones de nuestra ciudad y del mundo entero. Pero hoy en día, hermanos, pareciera que el hombre se ha hecho como el autosuficiente, que por él suceden las cosas, que por nosotros suceden las cosas, y se ha hecho a un lado a la persona más importante, hermanos, en la iglesia, hermanos, refiriéndonos a quien le da vida a la congregación, a la iglesia de Dios, que es el Espíritu Santo. Usted y yo, hermanos, en este tiempo que nosotros tomamos para hablar de este tema del Espíritu Santo, hermanos, debemos clamar por Él, por su presencia. Cada día de nuestra vida, hermanos, debiéramos estar clamando, orando, ayunando por el Espíritu Santo. Hermanos, había testimonios poderosos de lo que el Espíritu Santo hacía cuando se oraba a Dios de aquella manera. Yo recuerdo, hermanos, hermanos que pasaban a testificar donde el Espíritu Santo le hablaba y le decía: ve a tal lugar, así como mandó a Ananías con Pablo, hermanos, y le dijo: vas a ir a tal lugar y vas a hablar con tal persona y vas a orar por ella porque necesita ser libre. Y aquella mujer o aquel hombre iban, hermanos, tocaba la puerta y cuando llegaba y oraban, hermanos, sucedía el milagro. Personas llenas por el Espíritu Santo, como en el Pentecostés, como en la iglesia primitiva. Recuerdo, hermanos, aquellos hombres y mujeres de Dios. En muchas ocasiones me tocó ver, hermano, cuando nos metíamos en ayuno y en oración y de repente el pastor, la pastora llegaba a la iglesia, o nos metíamos a la iglesia a orar, y inmediatamente aquellos que tenían ataduras, demonios poseídos en sus cuerpos, comenzaban a vociferar, se manifestaban inmediatamente por la presencia del Espíritu Santo. Hermano, yo no sé usted, pero yo quisiera vivir lleno del Espíritu Santo. Yo quisiera vivir la experiencia, hermanos, en el cristianismo, de tener un cristianismo lleno de la presencia del Espíritu Santo. Yo quisiera ver todos los días que el Espíritu Santo se manifieste y se glorifique en mi vida y en todo lo que yo hago, en todo lo que pasa en mi entorno, en mi familia, en mi alrededor. Yo quiero ver el Espíritu Santo moverse, hermanos, así como lo hacía en la iglesia primitiva, así como lo hacía en la iglesia de hace algunos años atrás, hermano.
Era algo tan natural, tan normal el ver la manifestación del Espíritu Santo en nuestras iglesias. Pero hoy en día, hermanos, se nos hablaba también en la predicación del domingo. Muchos de nuestros jóvenes, de las generaciones que vienen atrás de nosotros, ni siquiera saben qué es el Espíritu Santo. No saben quién es el Espíritu Santo. No han experimentado, hermanos, el Espíritu Santo en sus vidas. Cuando yo tenía 14 años, hermano, era algo sorprendente. Era un adolescente y estábamos orando por endemoniados. Estábamos tocando las puertas de las casas, hermano, evangelizando a las personas para que conocieran a Cristo. Hoy en día las generaciones que vienen no saben quién es el Espíritu Santo. Eso es algo, hermanos, sorprendente, que a usted y a mí, hermanos, debiera de ocuparnos con los que tenemos cerca de nosotros. Usted y yo deberíamos estar sentando a nuestros niños, a nuestros hijos, y explicarles quién es esta maravillosa persona del Espíritu Santo. Pero si usted y yo no estamos llenos del Espíritu Santo, de su presencia, ¿cómo podemos, hermanos, compartirles a aquellos del Espíritu Santo? Es necesario buscar de su presencia. Hermanos, cada creyente se le ha otorgado el privilegio de recibir el bautismo. El punto de arranque de tal declaración, hermanos, es Hechos capítulo 2. Ya hemos leído respecto a este pasaje de la Escritura donde estaban los 120 congregados, y dice la palabra de Dios, estaban todos unánimes juntos, estaban en un mismo sentir, hermanos, ahí orando, clamando a Dios juntos, y de repente entró un viento recio y comenzó y los llenó del Espíritu Santo a todos los que estaban en ese lugar. Todos los creyentes, hermanos, estaban juntos ahí, esperando la promesa de Jesús. Hoy en día, hermanos, la iglesia tiene que entender la importancia de permanecer en la unidad del Espíritu Santo. No podemos hacer a un lado la presencia del Espíritu Santo y pretender vivir como la iglesia de Cristo sin la dirección y la guía del Espíritu Santo. No podemos, hermano, pretender servir a Dios, entregarnos a Dios, pedir que nos llene y nos sature de su presencia si no vivimos en esa unidad del Espíritu Santo. La iglesia primitiva vivió en esa unidad. Vivían unidos, hermanos, en el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que eran aproximadamente 120 los que habían comenzado en aquella pequeña iglesia, la iglesia primitiva. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. La palabra griega que se utiliza aquí para llenos del Espíritu Santo, hermano, es pleito. Ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según le era dado por el Espíritu Santo. Esta palabra griega, hermanos, en su trasfondo quiere decir que algo se llenó estando vacío completamente. Hermanos, quiere decir que el Espíritu Santo llegó estando vacíos aquellos 120, Él los llenó con su presencia. Qué maravilloso, hermanos. Es un milagro lo que estaba sucediendo ahí en el Pentecostés. Después de ello, hermanos, la Biblia nos dice que Pedro comenzó su primer discurso y hace referencia a la profecía de Joel 2:28, que dice la palabra: y derramaré de mi espíritu. ¿Sobre quién, hermanos? Sobre toda carne. Hermanos, el Espíritu Santo es para todo creyente, para todo aquel que viene, hermano, que ha creído, que viene a los pies de Cristo. Hermanos, todos, el Espíritu Santo, el Señor, el Padre quiere darnos de su Espíritu Santo a usted, a mí, a todos aquellos que venimos a la presencia de Dios. Hermanos, esto nos refuerza el punto de nuestro estudio respecto, hermanos, al tema que estamos viendo, de que todo creyente se le ha otorgado el privilegio de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. En el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, de los Hechos, vamos a ver algunas citas por ahí. Adelántese a lo que estamos viendo, hermanos, y si puede ir buscando alguna de las citas que están ahí en la proyección. Vamos a hablar acerca de Felipe,
acerca de Pablo y acerca de los creyentes en Éfeso. Hechos 8, 4 al 13 y 15 al 17. Alguien más busque Hechos 9, 8 al 18. Y alguien más Hechos 19, 1 al 6. ¿Quién lo tiene por ahí, hermanos? La primera cita, Hechos 8, 4 al 13. Hermano Luis, adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenía espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Hasta el 15? Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Amén. Hasta el 17. Sí, hermanos, la Biblia. Porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ¿cuál es el punto de cada una de estas citas? Gracias, hermana. Que la palabra de Dios nos dice que habían sido ya bautizados un grupo de estos hermanos ahí en la lectura bíblica, hermanos, y dice que enviaron ¿a quién? Enviaron a Pedro para que orara por ellos, para que, ¿qué, hermanos? Recibieran, ¿qué? El Espíritu Santo. Y dice la Biblia, porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Vamos viendo, hermanos, que la palabra de Dios nos habla que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que es consecuente o que le sigue a la regeneración. ¿Sí? Hay corrientes, hermanos, donde enseñan que el bautismo en el Espíritu Santo viene cuando usted cree en la palabra. Pero la palabra de Dios, a la luz de la Escritura, nosotros nos damos cuenta que el bautismo viene inmediatamente después de la regeneración. Viene después, hermanos, es un tiempo, puede darse inmediatamente después o puede darse tiempo después. Estos hombres, dice la Biblia, habían creído y se habían bautizado en el nombre de Jesús, pero que habían enviado a Pedro y a Juan, si no me equivoco, lo dice la lectura, para que oraran por ellos, para que descendiera el Espíritu Santo sobre ellos, porque no había descendido el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver la conversión de Pablo, hermanos. Hechos capítulo 9, versículo 8 al 18. Hechos 9, 8 al 18. ¿Quién lo tiene por ahí, hermanos? Hortensia, si pudieras ir ahí con Daniel para que te preste el micro y nos escuchen en la transmisión. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor.
Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos más les ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Amén. Hasta ahí. Hermanos, vemos también que Pablo ya había creído en el mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque el camino a Damasco se le apareció el Señor y él le habló: ¿por qué me persigues? Él ya creía el mensaje del Evangelio, y el Señor Jesús envió a Ananías para que orase por él y recibiese al Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, hasta estos dos pasajes, que la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que viene después de la regeneración. Vamos a ver de los creyentes de Éfeso en Hechos capítulo 19, versículo 1 al 6. Si alguien lo tiene por ahí, el pasaje, hermanos, que nos lo pueda leer en voz alta. Hechos 19, 1 al 6. Si alguien lo tiene, que nos haga el favor. ¿Quién lo tiene por ahí? Hermana Ana lo tiene por aquí listo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Sí, hasta el 6. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo: el pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria a nuestro Dios. Hermanos, vemos aquí que estos creyentes, cuando Pablo les pregunta del Espíritu Santo, ellos le dicen a ellos: ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo. Le dice: entonces, ¿ustedes en qué han creído? Dice: hemos sido bautizados en el bautismo ¿de quién, hermanos? De Juan, en el bautismo del arrepentimiento. Y entonces la Biblia nos dice: estos creyentes, hermanos, habían creído a lo que Juan les había hablado respecto al que venía detrás de él, respecto al mensaje del arrepentimiento. Pero entonces ahí ellos les explicaron la palabra, el mensaje del Evangelio, los bautizaron, y después de que los bautizaron, ¿qué hicieron? Oraron por ellos. ¿Y qué pasó cuando Pablo ora por aquellos creyentes, hermanos? Recibieron el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros vemos a la luz de la Escritura, de los hechos, que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia, hermanos, que viene después
de la conversión, de la regeneración. No es algo que sucede en la conversión, no es algo que viene dentro de la conversión, sino que el Espíritu Santo, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo sella a cada creyente. El Espíritu Santo habita en cada creyente, hermanos, porque la Biblia dice que somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Usted y yo nos convertimos en templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, está habitando en nuestros corazones. Él es quien nos aconseja, quien nos dirige, quien nos guía, hermanos. Pero el poder del Espíritu Santo, el bautismo, el ser sumergidos bajo el poder del Espíritu Santo viene en el acontecimiento del bautismo, porque la Biblia dice que cuando ellos oraron por aquellos creyentes, ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, hermanos. Todos comenzaron a hablar en lenguas. Y para Pablo, hermanos, esta experiencia era ya algo muy común. Era ya algo muy normal, era algo ordinario para él, en el sentido de que ellos ya se movían en lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en medio de la iglesia. Una característica en común de todos estos pasajes, hermanos, es que el bautismo en el Espíritu Santo no es un aspecto de la conversión como algunas corrientes doctrinales enseñan, sino es una experiencia distinta o separada. Es decir, una experiencia subsecuente a la conversión. Amén. Vamos bien, hermanos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, hermana Ana? Nosotros ahora, cuando recibimos a Cristo, recibimos al Padre y recibimos al Espíritu Santo, no nomás a Jesucristo, ¿verdad? Recibimos tres. Porque yo me he fijado y yo he visto que cuando se es bueno, al momento que hace usted la oración y que busca a Cristo, empieza a buscar a Cristo y empieza a tener el conocimiento de la palabra, algo que no lo tenía antes. Así es. Eso es lo que yo no entiendo. Y yo he llegado a pensar, es un pensamiento mío, ¿verdad? Es un sentir mío, que sería que los que se bautizaban antes de la muerte de Cristo, era para arrepentimiento, sí, porque Cristo no había venido, no había muerto, perdón, todavía. Al momento que muere Cristo, Él dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. ¿Será eso también? Fíjense que, por ejemplo, hay la pregunta de que si en la gran tribulación ya no nadie se podrá convertir, hermanos, porque la Biblia nos dice que el Espíritu Santo será quitado de en medio, en el sentido, su presencia no se va a ir, hermanos, ¿sí? Su presencia permanece, pero la obra del Espíritu Santo, hermanos, en su manifestación no estará presente, ¿sí? En ese caso, hermanos, el bautismo de Juan, él pregonaba que se arrepintieran, que se volvieran de sus malos caminos porque le habían pecado a Dios, porque le habíamos fallado a Dios. Y muchos venían, incluso la Biblia dice de los fariseos y decían que venían para, pues por si las dudas, ¿verdad? Vamos a arrepentirnos, pues por si las dudas, no vaya siendo que sí tenga razón este hombre, ¿no? Y él les dijo, generación de víboras, ¿verdad? ¿Por qué huyen de la ira venidera? O sea, ustedes no lo hacen de corazón, lo hacen nomás porque no vaya siendo, ¿verdad? Como el hijo que a lo mejor dice, pues voy a ir a la iglesia con mi mamá, no vaya a ser que sí sea cierto y no vaya por ahí yo a quedarme en el rapto, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo, hermanos, hoy en día, cuando hablamos de entender la palabra, ¿verdad? El que les mencionaba el ejemplo, la hermana, hoy el Espíritu Santo, hermanos, nos da un entendimiento claro, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo está en la presencia del Padre. Él escucha lo que se habla ahí en el cielo, Él escucha lo que se dice en el cielo y luego Él viene. ¿Y qué dice la Escritura? Él no lo habla, Él no lo revela, Él nos muestra,
¿Sí? El Espíritu Santo, hermanos, habita en nuestros corazones y nos revela la voluntad de Dios para andar en sus caminos, para vivir en su voluntad, hermanos. Amén. El bautismo de Juan, que ciertamente estos discípulos habían creído en el evangelio, en lo que pregonó Juan, diciendo: arrepiéntanse porque viene detrás de mí el Mesías, haciendo referencia a su Mesías, ¿verdad? Y él decía: arrepiéntanse, le hemos fallado a Dios. ¿Sí? Pero al creer, cuando Pablo ya les explica el mensaje de las Escrituras, él ya les dice que era necesario que Cristo entrara en medio para que ellos pudieran ser salvos, que no podían simplemente decir me arrepiento, sino que necesitaban también la obra redentora de Cristo. Y ahí el Espíritu Santo, hermanos, es el que obraba en medio de los creyentes. No sé si entendí bien la pregunta, hermana, o lo que usted comentaba, el comentario. Es eso, que yo no comprendo porque dicen que es hasta después de que usted llega a Cristo, cuando usted es bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no comprendo eso? No lo entiendo. Porque cuando usted recibe a Cristo, muchos predican, ¿verdad? Y lo dicen, de que usted recibe al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al recibir al Hijo, usted recibe al Padre y al Espíritu Santo. Y yo en mi experiencia, yo he visto que yo antes no comprendía las Escrituras, tenía una bibliota grandota y por más que la leía, no la comprendía. Entonces, yo al llegar a Cristo, yo empiezo a comprender muchas cosas y empiezo, no podía Está dejar la obra del Espíritu Santo. la Biblia. Entonces, hay predicadores, hay pastores, hay maestros que enseñan. Al momento que usted recibe a Cristo, usted es sumergido en la sangre de Cristo, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo. Sumergido, bautizado espiritualmente en la sangre del Cordero, ¿verdad? Sale lavado, limpio. Muchos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. En el momento en que creemos, pues dicen que usted recibe todo. La salvación. La salvación, sí. Porque también muchas personas al morir están al borde de la muerte, ¿verdad? Reciben a Cristo y aceptan a Cristo. Y en ese momento, pues, son salvos sin necesidad de bautizarse ni seguir. En ese momento yo me imagino que reciben al Espíritu Santo. La palabra de Dios, por eso estamos viendo las citas bíblicas, hermano. La palabra de Dios nos dice que ciertamente se creyó y se bautizaron, ¿sí? Y ellos habían recibido el mensaje del evangelio. La palabra de Dios dice que cuando creemos en Cristo, hermanos, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, ¿sí? Pero dice que después de que ellos oraron por ellos, que los bautizaron, entonces pusieron sus manos para que recibiesen el Espíritu Santo. Los 120 apóstoles, hermanos, ellos, vemos la instrucción del Señor Jesús cuando les dice: ustedes esperen hasta que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Porque el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, es la manifestación del poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, ¿sí? La obra del Espíritu Santo en la que nos aconseja, en la que nos guía, esa siempre va a estar presente en la vida de todo creyente, siempre va a andar y siempre va a caminar en nuestra vida. El consejo, cuando usted vino al camino del Señor, el Espíritu Santo ahí estuvo aconsejando, hermanos. Por Él fue que nosotros venimos a Cristo, y Él, hermanos, habita en nuestro corazón. Desde que cuando nosotros creímos, Él, nos convertimos en ese templo del Espíritu Santo, ¿sí? Pero el Espíritu Santo, nosotros vemos, hermanos, que ya viene un poder, una capacitación, una herramienta. Ya se vuelve usted un instrumento en el cual el Espíritu Santo se manifiesta con poder para el servicio, para lo que se desarrolla en la obra del Espíritu Santo, ¿sí, hermanos? Entonces, sí, en la palabra de Dios nosotros vemos, hermanos, en los pasajes que nosotros leíamos. Por ejemplo, yo les leía 1 Corintios, donde muchos predicadores dicen, ahí está, donde dice que somos bautizados en un cuerpo, ¿no? Por el mismo Espíritu de Dios. Ciertamente el Espíritu Santo nos trae a la iglesia, porque no es de otra manera que usted y yo podemos venir al cuerpo de Cristo, sino es por la obra del Espíritu Santo,
Sí, sí, y la palabra cuando la usa el bautismo se refiere a sumergir en el cuerpo de Cristo, introducirlo al cuerpo de Cristo, ¿sí? Y el Espíritu Santo, hermanos, nos mantiene en esa unidad. Ahorita vamos a ver incluso unas citas cuando hablamos ya de los dones, hermanos, cómo nosotros nos damos cuenta, hermanos, que el Espíritu Santo muestra herramientas o capacita a los creyentes para que entonces puedan edificar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces quiere decir, hermano, que el Espíritu Santo capacita, le pone las capacidades, las cualidades necesarias para edificar a la iglesia, para trabajar a la iglesia, ¿sí? Algunos vemos nosotros los dones del Espíritu Santo que más adelante los vamos a ver, hermanos, pero sin duda alguno, hermanos, nosotros podemos ver en lo que la Escritura nos enseña que el bautismo en el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo manifiesto en la vida de los creyentes viene después de la regeneración, del acercarse o del creer en la palabra del Evangelio. ¿Querías participar, hermano? El sello del bautismo del Espíritu Santo está en Efesios capítulo 1 y 2. El sello del Espíritu Santo no es lo mismo que el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Los apóstoles anduvieron con Jesucristo y se les dio poder para que fuera echar a demonios y para sanar enfermos, pero ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Les dijo, no se vayan de Jerusalén. Dice Hechos capítulo 1, verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles ya tenían el Evangelio de Jesucristo, ya habían aceptado a Cristo, un testimonio personal. Cuando el Señor me llama, yo obedezco y voy. Y a las 2 semanas yo estaba dando clases bíblicas, pero todavía no recibía el bautismo del Espíritu Santo. Fue un año después que fui bautizado en el Espíritu Santo y fuego y en lenguas. Aunque puede suceder el bautismo en lenguas y fuego cuando tú recibes a Cristo en la regeneración, porque es soberanía de Dios, ¿sí? Pero por lo general, siempre al recibir a Cristo tú recibes el sello de la pertenencia de Él y Él te dota para que tú participes en el cuerpo de Cristo, pero debes buscar el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué estuvimos hablando en las primeras clases, hermanos, de la obra del Espíritu Santo? Porque es importante ver esto, lo que estamos viendo ahora, el bautismo, ¿no? La obra del Espíritu Santo, hermanos, está en todo el mundo. De hecho, ahorita en este instante, el Espíritu Santo tal vez está redarguyendo los corazones de cada uno de los que estamos aquí, y lo está haciendo con las personas alrededor, en el mundo entero. El Espíritu Santo está obrando, está hablando, está aconsejando, está tratando, redarguyendo los corazones, ¿sí? Cuando alguien se convierte, viene la regeneración por obra, o cuando cree en el mensaje del Evangelio, cuando cree en Cristo, en su mensaje, es regenerado, ¿sí? Es transformado, es introducido al cuerpo de Cristo por esa obra del Espíritu Santo. Todos bebimos del Espíritu Santo, hermanos, porque Él fue el medio por el cual fuimos introducidos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿sí? Y es importante, por ejemplo, ahorita que hablamos del bautismo, este pasaje de Hechos 1:8, donde dice, pero recibiréis el poder. Y dice que cuando ellos reciben el poder del Espíritu Santo, el Pedro que era antes, hermanos, ya no fue el mismo Pedro después del Hechos 1:8 o de Hechos 2. El Pedro traidor, el Pedro que daba la espalda, el Pedro imprudente, el Pedro impulsivo, que se equivocaba, que la regaba de repente con sus frases, con sus intromisiones. Ahora se paraba frente a 3,000 personas y les predicó el mensaje, hermanos, con una autoridad y poder que dice que ahí se convirtieron 3,000 personas. Entonces vemos, hermanos,
que el Espíritu Santo ahí ya tenía un control, hermanos, tenía una manifestación poderosa en la vida de Pedro. Y ya Pedro estaba sumergido en ese poder del Espíritu Santo, y le dio la gracia, hermanos, para predicar, para hablar la palabra con autoridad, con maravillas, sucediendo milagros, hermanos, usando a Pedro, a Pablo, a Juan, a todos los apóstoles, ¿sí? Entonces, en los pasajes que nosotros leímos, nosotros podemos ver, hermanos, que se convirtieron al Señor, creyeron en la palabra. El Espíritu Santo incluso habló a ellos, porque el Espíritu Santo fue y le dijo, o el Señor fue y le dijo a Ananías: vas a ir, yo ya traté con Pablo, y le vas a decir, y él te va a estar esperando, porque ya Dios había tratado con Pablo. Ya Pablo estaba consciente de que él se había equivocado y que lo que había hecho era contra Dios. Pero cuando Ananías llega y ora por Pablo, ahí cuando él ora por Pablo, entonces Pablo recibe el Espíritu Santo, hermanos, porque ya Dios lo estaba preparando para la obra que él iba a ir a cumplir, que era llevar el mensaje del evangelio a los gentiles, ¿sí? Entonces sí vemos, hermanos, a la luz de la Escritura, que hay una evidencia de que el Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo no sucede refiriéndonos al poder del Espíritu Santo manifiesto, dotando al creyente para la obra, para el servicio, para lo que se va a hacer en la obra del Señor. Lo vemos ahí manifestado subsecuente a la regeneración. El sello del Espíritu Santo, hermanos, sucede en el momento de la conversión. El Espíritu Santo habita en nuestro ser, nos aconseja. Si no, usted y yo no podíamos permanecer en la iglesia. Usted y yo nos vendríamos y nos parecería loco, absurdo lo que se habla sin la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿sí? Pero en el momento, hermanos, en que el Espíritu Santo bautiza y dota al creyente, le llena del poder, hermanos, lo capacita para cumplir con la función o el servicio para el cual Dios lo ha preparado, lo ha destinado. El bautismo en el Espíritu Santo. La Biblia dice en Lucas, amén, así es. Amén. Estamos completos. Hermano Julio. Pues sabemos que Dios es un Dios de ordenar, y todo sucede, todo es un proceso, desde el arrepentimiento, cuando ya Dios te hace ver qué tan mal estabas, ¿verdad? Que a veces no lo veías. Cuando uno se arrepiente, uno acepta a Cristo en su corazón, pero no significa que, llamémosle pues, que ya la tienes, o sea, que ya hasta ahí va a quedar las cosas, sino que cuando ya viene el Espíritu Santo ya hay un convencimiento, ¿sí? Ya Dios trata contigo, ya Dios te da entendimiento, te da discernimiento, ¿sí? Hay mucha gente que se arrepiente y es bautizada en ese preciso momento, ¿sí? Hay gente que no, hay gente que se arrepiente, pero es un proceso, porque Dios escudriña los corazones, y mucha gente a lo mejor se emocionó o no se arrepintió de todo su corazón, pero todo lleva un orden, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, si uno no tiene fe, ¿verdad? Si uno no vive conforme a su palabra y camina conforme dice su palabra, el Espíritu Santo no va a llegar a la vida del creyente. Mi hijo me hacía una pregunta, me decía: ¿qué es la llenura del Espíritu Santo, papá? Y le digo: mira, el bautismo es una cosa y la llenura es otra cosa. Cuando el Espíritu Santo te bautiza, es un sello que Dios pone en tu vida, que tú eres apartado para la gloria de Dios. Y no mucha gente tiene esa bendición. ¿Por qué? No lo sabemos, es algo que jamás yo voy a poder comprender, ¿verdad? Yo creo que muchos no lo comprenden. Yo tengo un testimonio de Norma que dice que en una ocasión una conocida de ella, que no se portaba muy bien, hijo de unos hermanos, en un campamento o en un retiro, en cierto evento, fue bautizada con el Espíritu Santo. Y decía: no, y yo ya tenía tiempo que yo servía a Dios, que yo tenía un llamamiento, y yo todavía no era bautizada. Es que son cosas que a veces uno no comprende, ¿verdad? Porque Dios escudriña los corazones, pero todo es un proceso.
Fíjense, hay un pasaje en el libro de Hechos 1:8, y vamos a ir ahí al pasaje, hermanos. El bautismo en el Espíritu Santo, hermano, nos embiste de poder y autoridad. Pensando en la pregunta o en el tema que estamos tratando, nos embiste de poder y autoridad para ser testigos por todo el mundo, desarrollando una vida fructífera y virtuosa. Fíjese, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. La palabra griega para poder significa donamis, ¿sí? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. La palabra griega significa martos, de donde viene la palabra mártires. Dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese que la palabra donamis, eso que el Señor Jesús les dijo, recibiréis poder, significa poder, maravillas, fuerza, potencia, milagrosa, virtud, ¿sí? Eso es lo que el Espíritu Santo, hermanos, o lo que Cristo le estaba diciendo. Cuando usted viene, usted es sellado con el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo. Si no es sellado con el Espíritu Santo, usted no se va, hermanos. Si viene Cristo y no está sellado, hermanos, si no está el Espíritu Santo en usted, es lo que se va a identificar para saber que le pertenecemos a Dios, ¿sí? El Espíritu Santo. Y luego el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, es ese donamis, ese poder, esas maravillas, esa fuerza, esa potencia milagrosa, esa virtud que dota a los creyentes, hermanos, que es derramada en los creyentes, hermanos. ¿Para qué? Para ser mártires. ¿Qué es esta palabra, hermanos? Para ser testigos, para cumplir con el propósito y con el llamado, ¿sí? Con lo que cada uno de nosotros somos llamados a la iglesia, hermanos, al Señor con un propósito, ¿sí? Es incongruente que cada uno de los que estamos aquí vengamos a Cristo y nos la vivamos toda la vida como creyentes sentados en una silla, hermanos, porque el Señor busca que usted y yo recibamos el donamis en cada uno de nosotros para cumplir con el propósito que Dios nos ha llamado a hacer a usted y a mí, ¿sí? Que Dios lo ha llamado. Entonces, a la luz de la Escritura, hermanos, ahora sí que yo le podría decir a cada uno de nosotros que es importante que nosotros creemos lo que la palabra de Dios nos dice. Hemos leído a la luz de la Escritura que la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo vino subsecuente a la regeneración. ¿Cierto o no? ¿Venía o no venía en la Escritura? ¿Sí o no? Lo acabamos de leer, por ejemplo, en Felipe, en la conversión de Pablo, en los creyentes de Éfeso, cómo el Espíritu Santo vino después. Incluso, hermanos, ahorita vamos a entrar a un tema, y yo creo que ya lo vamos a dejar para la siguiente clase por el tiempo, pero cuando hablamos de las lenguas como evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo, porque este es otro tema también que incluso muchos predicadores, hermanos, en la televisión, por eso yo le digo a usted, tenga cuidado con lo que ve en la televisión, porque hoy en día, hermanos, en el cable, en enlace, el famoso enlace, las famosas redes sociales donde surgen cantidad inmensa de predicadores, donde le van a decir algunos diciendo, el bautismo en el Espíritu Santo sucede en la conversión, el bautismo en el Espíritu Santo o las lenguas no son una evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Cuando ahorita vamos a ver, o la lección que viene, vamos a ver cómo Pablo, o incluso en Hechos, cuando leemos Hechos, el pasaje donde Pablo ora y reciben y empiezan a hablar en lenguas, o el pasaje donde Pedro ora por Cornelio y dice que se sorprenden porque los oyeron hablar en otras lenguas, y dice que para ellos eso fue una indicación de que ellos habían recibido también el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces entramos en temas, hermanos, donde si usted empieza a ver corrientes por todos lados, si usted, hermanos, no está firme en la fe, no está firme en la palabra, usted inmediatamente empieza a dudar. Chis, y luego, y acá y allá. Hermanos, debemos creer la palabra del Señor, debemos creer a lo que la Escritura nos dice. Cada quien pudiera ser libre de creer lo que usted piensa, pero si la palabra de Dios lo enseña y no lo ve, usted lo puede ver en la Escritura, entonces quiere decir, hermanos, que es algo que usted y yo debemos vivir. Nosotros como creyentes decimos, en nuestras normas dice que la palabra de Dios es nuestra norma de fe y de conducta. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que lo que la palabra de Dios dice que yo soy, eso soy.
que la palabra de Dios dice que yo debo ser o hacer, eso debo de ser y hacer. Amén. Y entonces no, la palabra de Dios, hermanos, debemos vivirla en nuestra vida, en nuestro ser. Nosotros nos damos cuenta, hermanos, en el Donamis, cuando Jesucristo les dice, recibiréis el poder, el Donamis, el Espíritu Santo, las maravillas, los milagros, la fuerza, el poder, la potencia del Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esperen un tiempo, todavía no comiencen el ministerio, no hagan la labor a lo que yo les he llamado. Tienen que esperar a que descienda el Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo les llene, les bautice, les sature, les llene de esas maravillas y de ese poder, para que entonces de esa manera podamos nosotros salir a cumplir con esa función. ¿Qué pasó, hermanos? Y ya con esto, para tratar de cerrar esta parte de la lección, y la próxima lección venimos a retomar en el tema en el que nos quedamos. ¿Qué pasó con aquellos hombres que salieron a echar fuera demonios? Y luego el demonio les dijo, yo sé quién es Jesús, yo conozco a Jesús, yo sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Aquellos hombres, hermanos, no iban con el poder de Dios. Ellos no eran llamados para hacer eso. Posiblemente ni siquiera habían creído en el mensaje de Jesucristo, en el mensaje del Evangelio. Ellos dijeron, pues si Pablo, vieron a Pablo y dijeron, pues nosotros también, ¿verdad? Y fueron con el demonio, el endemoniado, y quisieron echarlo fuera, y les dijo, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes no los conozco. Y dice que los desnudó y les dio una revolcada, y luego les dio una patada y salieron corriendo, hermanos. Eso sucede, hermanos, cuando el Donamis, el Espíritu Santo, el poder no está en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo, hermanos, debe de estar en cada uno de nosotros, los creyentes. Hay un sello que el Señor nos puso cuando nosotros creímos, y que si Cristo viene, hermanos, en este instante nos vamos con Cristo. Amén. Porque cada creyente tiene el Espíritu Santo dentro de sí. Hermana Imelda. Y es que morar a ser llenados es totalmente diferente. El morar es cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón y te mora en nosotros. Pero yo creo en lo personal que es la búsqueda que nosotros tenemos, la relación que tenemos con Dios, la búsqueda, la llenura del Espíritu Santo. Y la Biblia habla que cuando Saúl también fue lleno del Espíritu Santo, José también, o sea, hay varias que habla y que dice que especifica que fueron llenos del Espíritu Santo. Cualquier persona puede usar el nombre de Jesús, entonces, pero no tiene el mismo impacto cuando una persona está llena de Dios y busca la presencia de Dios y tiene una relación con el Espíritu Santo, y el impacto que va a hacer es totalmente diferente. Por eso decía ahí que yo conozco a Jesús, ¿sabes? Sé la vida de oración que tiene, sé lo que es. Pablo también, pero pues a ti quién eres, o sea, que no había ese impacto ahí, que sí lo quisieron usar, pero no era lo mismo. Entonces, la llenura es la que uno tiene que buscar, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y uno nos capacita, nos revela, como decía el hermano Julio, nos revela nuestra condición, cómo estamos. Nos desnuda totalmente y dice, hey, eso es lo que estás haciendo mal. Y nos confronta, nos corrige. Y es algo que no todos quieren hacerlo porque simplemente viven en una vida de conformidad, o sea, de que dicen, no, pues así yo estoy bien, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay ese compromiso. El Espíritu Santo son una persona en la cual siente. Entonces es muy fácil que nosotros con nuestras malas actitudes, un comentario o algo, lo hagamos sentir mal. Entonces es que totalmente diferente de morar a ser llenado. Recuerden que el sello del bautismo no es lo mismo que el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, y no es lo mismo que la llenura, y no es lo mismo que la plenitud. Cuando tú llegas a la plenitud, tú ya sabes cuándo vaciarte, cómo llenarte. Yo he ministrado a muchos misioneros que lamentablemente entendieron mal la Escritura, porque fueron sin el poder de Dios. Ya eran creyentes de una congregación, pero tuvo que actuar en liberación para con ellos. Y son
¿Les parece si oramos, hermanos? Yo les invito, por ejemplo, a nuestros hermanos que estuvieron participando, yo les agradezco la participación. Vamos, en esta semana busquen en la palabra, lean los pasajes que estuvimos viendo, oremos al Señor. Y la próxima lección, hermanos, retomamos el tema en este punto donde nos quedamos. Solamente quiero leerles Juan 16:13. Dice la palabra de Dios lo que yo les comentaba: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿A quién se refiere, hermanos? ¿A quién se refiere este pasaje? Bueno, no está ahí en pantalla. Se refiere a Juan 16:13 al Espíritu Santo, y dice que Él hablará todo lo que Él escuchara en los cielos, y Él vendrá y nos lo revelará. Hermanos, pero la Biblia dice que clamemos a Dios, que oremos a Dios. Muchos de estos predicadores que hoy hablan, por ejemplo, corrientes doctrinales, ¿verdad? Del bautismo, por ejemplo, en la conversión, ellos dicen también que una vez salvos, pues usted ya no pierde su salvación. La salvación es completa, hermanos. La salvación no se pierde, el que se pierde somos nosotros. ¿Cierto o no? El sacrificio de Cristo no se pierde. Ese está hecho y está consumado, y el que viene al sacrificio de Cristo es la obra del Señor, lo redime y lo salva. El que se pierde somos usted y yo, si usted y yo no cuidamos una salvación que Dios nos ha dado tan grande. Por eso la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y luego dice, para que todo aquel que en Él cree. Y usa una palabra en presente progresivo. ¿Sabe lo que significa el presente progresivo? El presente progresivo es una acción que se sostiene durante un periodo de tiempo. ¿Cuál periodo de tiempo? Mientras usted viva, hermano, usted debe de mantenerse creyendo. Y si usted no se mantiene creyendo, hermanos, el sacrificio perfecto de Cristo, hay redención en Él. Su sacrificio es perfecto, no necesita nada ni ninguna otra obra. Pero el que se pierde, hermanos, somos usted y yo. Usted puede decidir apartarse de la verdad del Evangelio de Cristo. Y entonces, hermanos, ahí usted, ¿qué se puede hacer, hermano? ¿Qué otro sacrificio se puede hacer para ser salvos? Si Cristo fue el mayor sacrificio que se ha hecho por la humanidad. Es perfecto su sacrificio, hermanos. Entonces debemos ser prudentes, hermanos, con lo que escuchamos, con lo que nosotros vemos, y debemos ir a las Escrituras, escudriñar las Escrituras, dice la palabra de Dios, porque parece que en ellas, hermanos, encontraremos ¿qué? La vida eterna. Usted no va a encontrar la salvación en Armando Alducin, usted no va a encontrar la salvación en Guillermo Maldonado, usted no va a encontrar la salvación en Marcos Witt ni en Isaac Delgado. Usted va a encontrar la salvación en Cristo Jesús, por medio de la palabra de Dios. Así de sencillo, hermano. Usted lea la Escritura, escudriñela y pídale al Señor la dirección. Llénese del Señor, llénese de su presencia. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y les encargo de tarea, hermanos, lean las citas que estuvimos viendo por ahí. Vamos a tratar, Dani, de pasar la presentación a las redes sociales. Para quien quiera ver las citas, hermanos, si no las anotaron, puede ir a Facebook o ahí en el WhatsApp se las pasamos, y pueden checar cada una de las citas, leerlas con calma, y puede agarrarse un diccionario griego, español, ¿verdad? Y ponerse ahí a leer el léxico y toda la cosa, la gramática, hermanos, para entender lo que nosotros estamos estudiando. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que sea Él dirigiéndonos. Y que esta enseñanza, hermanos, que Él nos revele su palabra, nos edifique. Señor, te damos gracias esta noche por tu presencia. Gracias por la vida de mis hermanos, amados hermanos, que están hoy aquí en tu casa, Señor. Yo te ruego que seas tú tratando en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender tu palabra. Que esta palabra, Señor, que hoy hemos hablado, Señor, se quede en nuestros corazones y que podamos dar frutos, Señor, al 100%. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno
y para siempre es tu misericordia, Señor. En esta noche ponemos en tus manos cada corazón y cada vida, Señor. Que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, a nuestros corazones y traiga paz, mi Dios, para comprender y entender tu palabra. Gracias, mi Señor, por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, de aprender, de escuchar. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y toda la alabanza en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor. También te pedimos